Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones, experiencias y aprendizajes de personas que han remado en Arequipe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y es muy especial por dos razones. Primero, por el invitado y segundo, por lo que ha logrado. El episodio de hoy se llama ¿Cómo llevar a una organización a ser la más innovadora de tu país? Con Juan Manuel Botia. Juanma, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién es Juan Manuel. Bueno, Santiago y a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Juan Manuel Botia es santanderiano, soy de Bucaramanga, vivo hace muchos años en Bogotá, estudié administración de empresas, me gustó mucho el mundo de los números y las finanzas, hice una especialización en finanzas, después una maestría en finanzas y por aquellas vueltas que da la vida, pues terminé trabajando en estos temas de innovación. Hagamos un poco de doble clic ahí. ¿Cómo son esas vueltas de la vida? O sea, ¿cómo fue muchos de los invitados acá es como por accidente, otro porque lo invitan y terminan enredados y enamorándose de este tema? ¿Cómo fue en tu caso que terminaste trabajando en innovación? Bueno, yo trabajo en Colsubsidio hace más de 30 años. Ha sido una experiencia espectacular porque ha sido una organización que te permite crecer y que por la misma variedad de actividades que desarrollamos, uno siempre está haciendo cosas diferentes. En ocasiones trabajando temas de hotelería, en ocasiones trabajando temas de vivienda, o temas de educación, o temas de cultura, o temas de salud, etc. Y somos 14 unidades de servicio muy diferentes entre sí, que realmente uno aprende de todas ellas. Entonces la historia personal es que yo llegué a Colsubsidio a trabajar en el área de créditos, un programa muy interesante que busca que los afiliados accedan a tasas de interés cómodas, a plazos apropiados para sus capacidades de pago. Y después de estar 3 años en esta área, me fui al área de estrategia. Y en el área de estrategia estuve trabajando mucho lo que fue formulación de proyectos de todas las unidades de servicio de Colsubsidio. Y paulatinamente de estar trabajando proyectos, trabajé temas de indicadores, de seguimiento de resultados. Luego trabajé como coordinador de estrategia y de planeación estratégica para la organización. Y en ese contexto, la situación puntual fue que por ahí en el año 2015, 2016, estábamos haciendo un seguimiento al plan estratégico con mi jefa y con un equipo de líderes que eran los responsables de cada una de estas iniciativas. Y en Colsubsidio en su momento habíamos tomado una decisión y era que la innovación iba a ser un eje importante de actuación. De igual manera la sostenibilidad era otro y los otros 4 temas estaban asociados a lo que es el enfoque tradicional del Balance Scorecard. Un tema financiero, un tema de clientes, un tema de procesos y un tema de capital humano. Entonces, cuando mirábamos la persona que lideraba lo de innovación en aquella época, pues tenía a cargo 2 de estas perspectivas, trabajaba unos temas de innovación y unos temas de eficiencia, y en ese momento todo lo de eficiencia lo había desarrollado muy bien, pero lo de innovación no avanzaba. Pero nos dimos cuenta que no era porque no quisiera, sino porque realmente no tenía tiempo. Entonces a mí se me ocurrió en esa reunión decir, pues, mientras tú estás embolatado en ese tema, pues si quieres no dejemos morir la innovación, lo empezamos a avanzar y a trabajar, y más adelante vemos qué sucede. De tal manera que ese fue mi primer contacto con la innovación. Entonces, ¿cómo empecé yo? Indudablemente estudiando mucho, porque yo venía del mundo financiero. Entonces yo estudié mucho sobre innovación, me capacité, hice muy buenos amigos y yo por eso valoro muchísimo espacios como este, que nos permiten es hablar con personas que están trabajando el tema, que es diferente a cuando uno lo lee en un libro o lo ve en un curso, sino que es ya la persona que de carne y hueso a la que tú le puedes contar, vea, estoy haciendo esto, ¿usted qué opina? Cuénteme usted dónde la embarró, en qué se equivocó. Y tuve la inmensa fortuna de contactar muchos líderes de innovación y conocer muchas experiencias que todas ellas me sirvieron. Entonces, lo que estudié, lo que me compartieron y de alguna manera después lo complementé haciendo unas visitas tanto en Colombia como fuera de Colombia, conociendo centros y esquemas de innovación, y con eso estructuramos el modelo inicial y después fue empezar a trabajarlo detalladamente. O sea, tú propusiste como, no te invitaron, pero se vio la oportunidad, te viste, fue como un llamado, ¿no? Como decir, oiga, esto no está avanzando, yo quiero hacer parte sin saber, porque muchas veces la gente que trabaja en innovación tiene perfiles tan diferentes que creo que ser financiero ahí es una ventaja, ¿sí? Como para entender muy bien de cómo le aporta el negocio. Y mira que ahora que mencionas el Balance Scorecard y ahorita lo estábamos hablando, es que estrategia e innovación van de la mano. Y de hecho cuando uno ve los 4 componentes,
Para mí, es que yo lo que te decía ahorita, yo ya estoy dañado de la innovación y todo tiene que ver. Finanzas porque el ROI de los proyectos. El comercial es las necesidades de los clientes, los procesos, cómo hacemos para llegar y las personas que saben hacer para poder lograr eso. Entonces, hace todo el sentido del mundo. Entonces, tú llegas ahí, cuéntanos cómo arrancaste. O sea, dicen, listo, Juan Manuel, hoy usted es el nuevo líder de innovación. ¿Qué hiciste los primeros 3 meses? Porque mira que yo te conocí hace mucho tiempo en un taller. O sea, tú ya eras referente ahí como de los líderes de innovación que uno se va conectando y en un taller en Conceptas, el de la 127. Sí, señor. Yo, Juan Manuel, no, yo te sigo, no sé qué, y ahí nos conocimos hace mucho tiempo en el ascensor, me acuerdo que te abordé y todo, y yo decía, oiga, chévere. Yo no era que dijera, uy, va a ser el más innovador del país, pero dije, estos van a hacer cosas bacanas, porque se nota. Entonces, ¿cómo fue esos primeros meses de trabajo de aterrizar ese plan? Vean, esos primeros meses fueron de verdad de mucho estudio. Entonces, en aquel momento empecé a leer muchos libros sobre innovación, sobre creatividad, y yo creo que después de haberme leído quizás unos 10, 12 libros, yo no creo que haya leído más de 12, como que empecé a darme cuenta que ya habían unos temas en común, que de pronto cada libro, cada autor lo maneja de una manera, pero que efectivamente dicen lo mismo en palabras diferentes. Después, como que me hice una reflexión y dije, ya no es de seguir leyendo y estudiando más. Entonces entré en una segunda etapa y empecé a tomar varios cursos. Entonces hice varios cursos de metodologías de innovación, de procesos de innovación, de design thinking. Me certifiqué, por ejemplo, en SIT, la metodología israelita. Hice cursos de una metodología española que se llama Lombard. Y en general, pues diversas metodologías de innovación que también de alguna manera yo creo que te ayudan y que muchas tienen muchos elementos también en común. Y después de haber hecho este tema de las metodologías, llegó un momento en que, créanme que en una mesa muy parecida a esta, yo soy muy ñoño. Y es que a mí me gusta ir tomando nota y yo resalto y yo todavía soy de la vieja data de tomar lápiz y papel y escribirlo y con resaltador y le pongo círculos y le pongo asterisco a lo que me llama la atención. Y un día estaba yo en la oficina y lo que hice fue en una mesa extendí todos los informes de las visitas que había hecho y yo me hacía resúmenes para mí mismo de los libros que había leído. Y empecé a darme cuenta de esos elementos comunes, tanto de visitas como de libros, ¿sí? Y después empecé a asociar que con las capacitaciones había los mismos temas en común. Entonces, a partir de ello, elaboramos como un primer modelo y propuesta de innovación, que obviamente no la hice solo, sino con un equipo de trabajo que me acompañaba en aquel momento. Y en paralelo en la organización, somos muy amigos a veces de que las cosas que no sabemos hay que tener alguien que sí sepa más que uno para que lo acompañe. Y en su momento nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Diego Parra. Entonces Diego Parra fue nuestro primer consultor de innovación. Para la innovación. Claro, y de la creatividad de muchas empresas y de muchas de las personas que hoy en día trabajamos en innovación, tuvimos el inmenso gusto y placer de trabajar con Diego. Y en aquel momento, cuando empezamos a trabajar con Diego, para satisfacción nuestra, casi que el 95% del modelo que tenemos definido había salido de esa versión inicial que teníamos. Nos hizo unos pequeños ajustes en ciertos temas y esa fue, digamos, hablándolo a calzón quitado, cómo fue el origen, pero de verdad, tocó estudiar, hablar, reflexionar y de alguna manera ser muy, digamos, metódico en hacer ese proceso, pero yo creo que hoy miro hacia atrás y digo, valió la pena. Uy, Juan, mira que mencionas algo. Muchas de las personas que han estado sentados en esta silla tienen en común que les gusta aprender, que son ñoños. O sea, eso sí es algo completamente en común. Y que yo lo que he visto en esos patrones, así como tú mencionas, es que la gente es más metódica que creativa, ¿sí? O sea, como que la gente cuando están liderando innovación es hacer un método que nosotros decimos en Innovators, que es método científico aplicado a los negocios, Frankenstein o la metodología que sea, pero algo que usted pueda replicar, repetir y tener pues como un paso a paso para que no sea el de que cada quien le ponga. Entonces me parece bien interesante. Y de ahí, Santi, esa frase que dice que innovar es 1% inspiración, 99% transpiración, porque a veces yo creo, y fue uno de los temas que a mí particularmente me generó un choque al comienzo de esta dinámica, es que alguna vez encontré un estudio que decía que en las organizaciones solamente el 13% de las personas son altamente creativas, el otro 87% somos personas comunes y corrientes.
pero cómo a partir de aplicar las metodologías de innovación, del trabajo en equipo y de la inteligencia colectiva, es que efectivamente van saliendo de verdad las ideas potentes. Y yo creo que eso materializa mucho eso que usted está mencionando, y es trabajo en equipo, es de verdad ser juiciosos y de meterle la ficha al tema. Y actitud. Juan, yo creo que para muchas de las personas que están escuchando este podcast les sirve tener una idea cuando tú dices ese primer modelo de innovación. ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo se ve? ¿Cuáles son las cajitas como componentes? Que hemos hablado mucho que no es de calcar, o sea, un modelo no le sirve a otra organización, pero sí hay unos componentes que uno puede decir, oiga, esto me podría servir. Entonces, ¿cómo se vio esa primera versión de ese modelo? Mire, en ese primer modelo, nosotros, y yo reitero, eso fue construido también a partir de muchas experiencias de muchas empresas que visitamos. De hecho, créanme que nosotros dentro de Colsuido tenemos también una comunidad de aprendizaje en innovación. ¿Sí? De ahí seguramente también nos vimos porque invitamos mucha gente a que nos cuente sus experiencias de innovación y eso es súper enriquecedor porque uno, y Santiago lo mencionaba ahorita, no todo lo que yo hago y me ha funcionado a mí en esta empresa le funciona a las otras personas en otras empresas, porque las culturas son diferentes, las industrias son diferentes, las personas somos diferentes, etcétera, las dinámicas son diferentes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiar muchísimo hasta que llegamos a un punto en que dijimos, dentro del contexto nuestro, dentro de nuestra cultura corporativa, dentro de los diagnósticos que habíamos hecho, de mirar qué teníamos a favor de fortalecer los procesos de innovación, pero también qué teníamos como posibles palos en la rueda que íbamos a tener o inconvenientes para seguir fortaleciendo la innovación, habíamos diagnosticado todo eso y llegamos a un tema donde estructuramos un modelo que dijimos tiene que ser muy sencillo, práctico y funcional. Y nosotros dijimos, nuestro modelo de innovación tiene 3 etapas. La etapa de la creación, la etapa de la estructuración de proyectos y la etapa de implementar, ¿cierto? Y ya voy a contar rápidamente qué es cada una de ellas. En la etapa de la creación, nosotros desarrollamos básicamente 4 grandes temas o 4 grandes actividades. Una de ellas tiene que ver con que nosotros no manejamos la innovación como buzón de sugerencias. Yo no creo en el esquema en que a la gente le propongamos, oiga, ¿en qué quieres innovar? Y que la gente te genere muchas alternativas y que eso sea exitoso. Hay gente a la que sí le funciona. A nosotros eso no nos funcionó y lo que optamos más bien fue por, primero, identificar claramente los temas en los que queremos innovar. Identificar los famosos retos, identificar aquellos aspectos donde vemos oportunidades de innovar. Y una vez lo identificamos eso con equipos directivos de la empresa, ahí sí abrimos la participación de las personas. Entonces, un primer momento clave es identificar los temas para innovar. Después, un segundo momento tiene que ver con que llevamos a la gente a que investigue muchísimo el tema sobre el que tiene que innovar. Yo creo que a veces vendemos una visión romántica de la innovación, que es que a todos se nos ocurren cosas de la noche a la mañana y que de hecho hay muchos estudios que hablan de por temas del cerebro y todo este tema de los neurotransmisores, que si usted come chocolate, que si usted toma vino, que si está a ciertas horas es más innovador, no, y eso es cierto, pero nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que cuando usted investiga a profundidad de los problemas, encuentra también más fácilmente las soluciones. ¿Por qué? Porque realmente a veces salimos a generar ideas sin haber entendido el problema inicial. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar a profundidad la situación actual, hablar con los clientes, hablar incluso con personas que manejan problemas similares, saber qué han hecho, cómo lo han solucionado, conocer cómo van las tecnologías, cuáles podemos implementar, conocer esas tendencias sociales y posibles cambios, y a partir de hacer todo ese mix de información, y a mí particularmente me ayudó mucho el hecho de venir del equipo de estrategia, que eso es lo que uno hace en estrategia, efectivamente con toda la información y todo el contexto, a usted se le ocurren muy buenas ideas. Entonces por eso el segundo punto es estudiar y entender la problemática a fondo. Y con base en eso nos vamos a una tercera actividad que hacemos en esta primera etapa y es aplicar justamente las metodologías de innovación. Y Santiago al comienzo del webinar tenía una frase que me hizo recordar que un gran amigo que tengo y que él dice, ¿cuál es la mejor metodología? La que funcione. Entonces no se trata de que uno se entrene en 35 o en 40 metodologías. De lo que se trata es que usted maneje entre 5 y 10 metodologías que después uno con esas las va mezclando entre sí, las va manejando. Siempre terminan en Frankenstein. Claro, y yo digo, de lo que se trata, y yo a los equipos de esto les digo, tenemos una caja de herramientas con N metodologías. Puede que nosotros tengamos 25 ya, pero de alguna manera cada quien con su caja de herramientas mira qué metodología usa para qué problemas. Y no todas las metodologías son válidas para todos los problemas, entonces eso hay que trabajarlo. Entonces ese es el tercer componente. ¿Y el cuarto componente qué es?
que si yo tengo claro el reto, si yo ya lo he investigado a profundidad y si yo le aplico metodologías, hago sesiones de ideación, ¿cierto? Con grupos más grandes o menos grandes, cuántas sesiones necesite, pues cada uno de los equipos determina hasta que tenga algo que considere que es potente, y con eso nos vamos a construir. Nosotros ya no hablamos de construir ideas, sino hablamos es de construir conceptos. Porque yo creo que muchas veces, y fue algo que yo creo que todos vivimos cuando estamos empezando en este tema de la innovación, es que somos enamorados y los fans número uno de los POSITs, ¿cierto? Pero realmente cuando uno mira los POSITs, a veces uno ha utilizado toda esta pared llena de POSITs y uno dice, utilicé 3000 POSITs, y yo discutía mucho eso con consultores, decían, ahí no hay 3000 ideas, ahí hay 3000 POSITs. Porque cuando usted los revisa, muchos de esos POSITs dicen cosas que nadie entiende, entonces eso se pierde. Otros POSITs tienen una palabra que tampoco dice nada. Y realmente, en la medida en que uno coge todo esto, empieza a sacar ideas más potentes. Pero no basta con tener una idea. Nosotros jalamos mucho a que los equipos propongan conceptos concretos, que tengan ideas mucho más estructuradas, mucho más maduras, ¿cierto? Que le puedan uno, digamos, como darle un concepto grueso de lo que quieren plantear y que uno diga, ¿sabe qué? Ese sueño que usted, si yo cierro los ojos y lo escucho, yo digo, yo quiero hacer realidad eso que usted tiene. Entonces, eso es un concepto más estructurado. Y eso es lo que hacemos en esa primera etapa de la creación. Juan, ahí, mira que en lo que nos cuentas hay mucho valor porque primero a veces decimos, no, es que las empresas necesitan más ideas y en realidad no necesitan más ideas, sino eso que dices como concepto es la propuesta, ¿no? Es que una propuesta tiene un sustento de problema, de investigación y es diferente lo que tú dices que uno se emociona y dice, oiga, si nosotros como que hay una intuición de que, o sea, como que se ve una oportunidad, la idea es algo suelto y lo otro que mencionas que de hecho en nuestra etapa de prototyping lo llamamos mapeo del entorno es, yo hice muchas sesiones de ideación, Juan, y me llegaban ideas, digámoslas, no todas las ideas son buenas, porque las ideas, la gente da ideas en función de lo que conoce. Entonces, si investiga previamente el estado del arte, las tendencias y demás, va, empieza a conectar, esos son los puntos, y ahí sí puede dar ideas de, oiga, es que vi que en otro país hay tal cosa o hay tal tecnología, porque si no nos quedamos muy limitados y entonces, pues me encanta que eso que aplicaste para crear el área de innovación, lo aplicas en la metodología también, que es mapear el entorno y ver, poner a la gente a investigar, eh, que ojalá le metamos o sea, la gente dice investigar suena como ñoño y a la gente le da pereza, como algo de matemáticas, pero investigar es completamente emocionante descubrir y ahí te das bastantes herramientas. Entonces, esta es una primera etapa y ahí entonces con toda esa información, porque ahí me imagino que tienen una gran investigación, muchas propuestas que hacen en la segunda etapa en ese modelo. La segunda etapa nosotros lo llamamos la estructuración. ¿Y qué es la estructuración? Yo ya tenía un concepto, que el concepto todavía no es nada en concreto, no es abstracto, pero digamos es algo bien desarrollado. Entonces, en estructuración, ¿qué hacemos? Es básicamente coge ese concepto y determine claramente qué necesita para ponerlo a andar, ¿sí? Entonces, por poner cualquier ejemplo, uno puede decir, desarrollamos un concepto de un nuevo programa para ofrecer recreación con alojamiento a gente joven, a población menor de 25 años. Que tenga la seguridad es totalmente diferente a lo que espera un cincuentón como yo, o uno de 40 o uno de 30. Entonces la gente joven quiere de pronto más experiencia, más contacto con la naturaleza, valoran mucho los temas de sostenibilidad, etc. Entonces para ellos puede que el portafolio de lo que hay que diseñar es algo muy específico. Entonces uno dice hasta ahí es un concepto más o menos claro. Pero si yo necesito aterrizarlo, dígame qué es una experiencia memorable para una persona joven. Entonces ya usted empieza a aterrizar mucho más lo que quiere montar. Entonces esa es como la primera etapa de la estructuración. Y la acompañamos con un tema que yo creo que no es nuevo, los famosos estudios de viabilidad. Oiga, la viabilidad técnica de que demuéstreme usted cómo va a ser realidad lo que me está proponiendo. ¿Con qué recursos? ¿Con qué? ¿Necesita máquinas? ¿Necesita gente? ¿Necesita espacios físicos? ¿Necesitan más tecnologías? ¿Qué necesita? Segundo tema, la viabilidad de mercado. Demuéstreme que ha hecho unos sondeos de mercado, demuéstreme que hay mercado potencial, demuéstreme que hay capacidad de compra y hay disponibilidad de pago, entre otras variables. Tercero, la clásica investigación de viabilidad legal, porque a veces tenemos ideas, pero que hay una norma que usted no lo puede hacer.
¿cierto? Entonces, eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y esa sonrisa que tiene Santi, es que a todos nos ha pasado cosas que proponemos que después la norma no lo permite. Entonces, eso sucede en la vida real, sucede en las películas, en TNT y en innovación también, ¿cierto? Y el cuarto estudio de viabilidad, obviamente, es terminar con los temas financieros, donde nosotros, pues básicamente lo que buscamos es hacer una primera aproximación a los números para determinar que el proyecto de verdad sí aguanta y sí es sostenible. Entonces es como la segunda gran actividad que hacemos ahí en esta etapa de la estructuración. Luego, pues viene obviamente armar presentaciones sobre el tema, y ahí es un mensaje muy importante para todos los equipos innovadores, y es cómo en muchísimas ocasiones podemos tener muy buenas ideas, pero somos pésimos vendedores. Y yo creo que a todos se nos olvida eso, y eso es algo muy importante lo que hay que trabajarle. Y es después de que usted tenga clara la propuesta, efectivamente, estudie y prepare para vender. Porque así como el cuento, hay gente que a usted le vende huecos, hay gente que tiene la mejor idea y se la acaba porque la vende muy mal. Entonces yo creo que hay que aprender en los equipos de innovación a vender las ideas, entonces eso hay que entrenárselo. Y finalmente, la última etapa que hacemos aquí, el último proceso, perdón, es presentar esos proyectos a instancias decisorias al interior de la organización, y como en todas las empresas, ¿no? Hay ciertos cargos, ciertos niveles de aprobación, y con base en eso es que se van presentando las ideas, y las que van pasando pues pasan a la última etapa de implementación. Toca hacer doble clic ahí también porque hablas de bastantes cosas que son importantes, y ahí mira que esa experiencia financiera ahí creo que hace mucho sentido, porque es de una no enamorarse de la idea, sino demuéstreme, y esa palabra es muy poderosa porque no sabemos. Entonces tráigame datos, hechos de decir, oiga, si hay un mercado que le interesa. Primero, ¿no? Entonces deseabilidad, después viabilidad de, oiga, eso sí financieramente sí nos va a dar para no gastar tiempo y recursos y esfuerzos en algo que muy probablemente, y ya te voy a preguntar de eso, porque en una organización tan grande, yo me imagino que hay cierto tipo de proyectos que no mueven la aguja, que dicen como, uy, de este tamaño para abajo, de pronto eso dejémoslo en otro. O sea, es que me parece muy increíble porque tienes 14 negocios en los que puedes innovar. Entonces, casi que es ilimitado. O sea, las posibilidades son ilimitadas. Y el reto no es si sí o no innovar, sino en dónde, cuándo y cuánto. Sí, y eso es puro finanzas, puro finanzas. Entonces, bien interesante esa segunda etapa. Y ahí, antes de pasar a la última, te quiero preguntar cómo diferencian un proyecto de un proyecto de innovación. Bueno, nosotros qué buscamos, o sea, yo creo que hay una gran discusión de que cuándo es mejoramiento continuo, cuándo es un proyecto de gestión, cuándo es un proyecto de innovación, etcétera. Y en eso yo creo que, créame que también cuando yo invito gente a nuestros espacios de innovación, a muchos les he preguntado eso y nunca nadie me ha dado una respuesta muy clara, ¿cierto? Muy precisa, que le permite a uno delimitar eso con muchísima claridad. Yo creo que eso es un tema donde uno se la tiene que ir jugando. Particularmente, ¿yo a qué le apuesto? Yo digo, yo le he puesto mucho a trabajar la definición de innovación del manual de Oslo. Es decir, oiga, ¿qué es innovar? Es cualquier proceso, cualquier servicio o cualquier producto que difiera radicalmente de lo inicialmente que tenía la empresa y que se haya implementado. ¿Listo? Y entonces yo creo que con base en eso, uno sí puede decir, cuando yo estoy haciendo algo que está más de pronto en temas de eficiencia, en ajustar un proceso, pero es algo que optimizo lo existente, de pronto eso no es muy innovador. Pero si de pronto en ese proceso he implementado una nueva tecnología, he reinventado los pasos del proceso, he hecho cosas que de alguna manera no se dice, rompí con lo que tradicionalmente hacía, ahí sí le doy unos puntos de innovación. Y por el otro lado, pues lo que buscamos es que vamos como clasificando esos niveles de innovación como en 4 niveles, ¿no? Puede que sea nuevo para mí, así otras empresas lo hayan hecho, pero es nuevo para mí, eso es innovación, pero de pronto es un nivel 1 de innovación. Puede que sea nuevo para la industria en la que yo estoy, ese es mi segundo nivel de innovación, porque pueden ser procesos, procedimientos o buenas prácticas que hace otra industria, pero que en esta no se hacía. Pero yo la cojo, la implemento y lo asocio a mi industria, eso es un segundo nivel de innovación.
O hay un tercer nivel de innovación, es cuando es algo que de pronto no existía en este país y yo lo traje, porque lo conocí en las últimas vacaciones que estuve en no sé qué sitio, estuve de cliente en un hotel y vi cosas que aquí no hacíamos y lo traje de allá. Eso es un tercer nivel de innovación. O el cuarto nivel, pues ya el máximo, cuando es algo que evidentemente sí no existía en el mundo y nosotros fuimos los primeros en crearlo. Obviamente, al igual que la innovación disruptiva y la innovación incremental, pues esas innovaciones más potentes, pues obviamente son muy contadas, pero yo siento que con ese sencillo proceso de mirar si realmente hay algo que diferencia frente a lo que tradicionalmente hacíamos, y con estos 4 niveles de innovación, es lo que nos permite un poco socavar y salir un poco de la discusión de si es mejoramiento continuo o es innovación, Santiago. Es una buena aproximación. Mira que grabamos un capítulo de por qué no hablar de innovación disruptiva, al menos al iniciar, con Stephanie Cardoso, porque sentimos que hay muchas empresas se pueden quedar. Entonces creo que es una buena, un buen marco que le puede servir a la gente para identificar qué tipo es. Entonces pasamos por estructurar y vamos al tercer paso. Tercer paso. Tercer paso que nosotros lo llamamos el implementar. Y básicamente recuerdo mucho a Diego Parra. Diego Parra me insistía mucho y decía: Juan, ¿cuál es la diferencia entre el creativo y el innovador? El creativo es el que se le ocurren ideas brillantes. El innovador es el que implementa al menos una de esas ideas. Y yo creo que esa es la esencia. La implementación es lanzarnos al agua y poner a andar lo que definimos. Y yo creo que cuando uno mira, insisto, yo vengo del mundo de la estrategia, en estrategia, y de hecho Balance Scorecard dice que el 80% de las estrategias en las organizaciones no se ejecuta, no porque sean malas estrategias, sino porque nunca hacemos nada para ejecutarlas. Entonces yo creo que en innovación pasa lo mismo. Muchas veces tenemos proyectos muy interesantes, POSITs, hasta grabaciones, hasta videos que proponemos, presentaciones en PowerPoint o Canva hoy en día y con inteligencia artificial montadas, etcétera, pero que realmente nunca se ejecutan. Entonces el paso de la implementada es, primero, ponga a andar lo que usted dice, ¿cierto? Y ese ponga a andar es, piérdale miedo a la experimentación, itere muchas veces. Yo creo que si han pasado por acá muchos líderes de innovación, todos decimos, uno la primera vez que lo hace, la embarra. Eso es normal. Si uno no se avergüenza de la primera versión de lo que está haciendo, de pronto no es que era algo muy innovador, ¿cierto? Porque uno las primeras veces que hace cosas, pues seguramente no funciona muy bien. Lo interesante del ejercicio es, esté pendiente de lo que no funcione y arréglelo rápido, ¿cierto? Entonces yo creo que es implemente, ejecute, tenga de confianza y ponga eso a andar. Segundo tema, esté pendiente de lo que no funciona bien para arreglarlo rápido, ¿sí? Esa vieja frase que dice que equivóquese rápido y barato es como lo fundamental también ahí, es detectemos lo que no funciona, miremos por qué no funcionó y corrijámoslo rápido. No dejemos que esto escale, porque obviamente un riesgo reputacional, un problema grande de mercado, un problema grande financiero, pues deriva de que de pronto usted no gestionó eso oportunamente. Entonces, primer tema, ejecute. Segundo tema, esté pendiente de lo que hay que ajustar. Tercero, vaya escalando esto. Vaya mejorando paulatinamente lo que va haciendo, pero con una particularidad. Y es que yo creo que un proyecto innovador tiene que ser fiel a sus principios. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces los temas novedosos van a tener mucha resistencia de las otras personas en la organización. Los glóbulos blancos organizacionales existen, porque hay personas que les queda más fácil, les queda más sencillo seguir operando como lo hacíamos siempre. Y un proyecto innovador de pronto rompe esas tendencias y exige que se maneje de otra manera. Y cuando usted tiene el proyecto innovador, va a tener muchas personas que no creen en el proyecto y que van a esperar todas sus equivocaciones y sus fallas para cobrarle por derecha. Y ahí es donde uno tiene que tener la fortaleza de decir, no, es que esto se mantiene así y de pronto tenemos que estabilizar la operación hasta que efectivamente aprendamos a manejarlo y a operar el proyecto de una manera diferente. Y yo insisto en que a los proyectos innovadores hay que darles más o menos un periodo entre 3 a 6 meses para que maduren. Si a los 3 o 6 meses ya usted ve que la cosa no está funcionando, ahí sí mire que puede cambiar. Pero de verdad tenemos que ser un poco persistentes y, ¿por qué no, tercos en hacer respetar los principios de lo que este proyecto, por qué es innovador y mantenerlos vigentes, porque si no lo más sencillo es volver a como siempre lo hacíamos? ¿Listo? Y ese es como el tercer elemento. Y el cuarto punto es, una vez usted ya vea que la cosa le funciona, aplique ese tema de que ya replíquelo ahora sí en varios sitios.
por favor hagamos primero esos primeros resultados de innovación en pequeño, ¿no? Uno no va a lanzar un nuevo modelo de atención de hotelería en 10 puntos a la vez, no, lo monto en uno y si me funciona, después lo monto en 5 y después si me funciona lo monto en 10 y después sí en 20, entonces ir como escalando paulatinamente. Y esa es básicamente esa etapa de implementación, Santiago. Juan, creo que hay mucho valor también ahí porque en la parte humana, muchas veces las organizaciones están esperando que el de innovación falle, como para decir, ah, sí, eso no funciona, y pasa. Entonces, esa persistencia, pero cuando uno ya entrega resultados del otro lado, que ahorita lo hablábamos de que contabas de alguien que te dijo, oiga, yo no, o sea, yo quiero participar más en esto porque nosotros somos la empresa más innovadora del país. Y está el otro lado, ¿no? Como convertir al incrédulo con resultados es súper poderoso. Y esa parte de persistencia y ejecución, pues es que si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Y si ya supiéramos lo que hay que hacer, pues lo haríamos, pero como no sabemos, pues nos toca investigarlo con innovación. Entonces, me gusta mucho ese modelo porque al final no se ve complejo, ¿sí? Es como muy metódico y alguien puede decir, oiga, sí, yo no lo había pensado, pero son 3 pasos con unos subpasos que puedo empezar a hacer para que mi organización innove. Y te quiero preguntar, Juan, ¿qué significa ser la empresa más innovadora del país y cómo llegaste a liderar que Colsubsidio sea la empresa más innovadora del país hoy? Bueno, yo creo que hoy en día, y yo arrancaría de pronto por lo segundo, es cómo lo logramos y dejo para el final eso qué significa. Y es que en el cómo lo logramos yo digo, esto no fue un logro solo ni mío ni de Colsubsidio. Ese es un logro de todo el ecosistema innovador. ¿Y por qué el ecosistema innovador? Porque nosotros empezamos hace muchos años y como les decía, yo arranqué estudiando libros de innovación y tomando cursos de innovación porque yo esto no sabía, ¿cierto? Pero encontré en el ecosistema grandes amigos y yo creo que eso tiene de bonito el ecosistema innovador, es que nos hacemos amigos entre nosotros. Porque yo les aseguro, todos tenemos los mismos problemas, todos tenemos los mismos obstáculos, todos tenemos los mismos retos. De tal manera que si los compartimos entre nosotros, si nos enriquecemos entre nosotros y si nosotros como líderes y equipos de innovación nos ayudamos unos a otros, tengan la seguridad que vamos a salir adelante, ¿cierto? Entonces yo por eso digo, yo aprendí muchísimo de las otras 10 empresas que llegaron al primer, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar del ranking de innovación antes que nosotros, porque yo a muchos de ellos los he invitado para aprender de ellos precisamente, para compartir experiencias y uno va apuntando y va anotando. No todo lo que uno ve en una empresa lo puedo aplicar en la mía por diferentes circunstancias, pero uno se la juega a qué vamos aprendiendo. Entonces yo digo, yo desde aquí le doy gracias a todos los líderes de las empresas de innovación porque de todos ustedes yo he aprendido. Entonces por eso yo insisto, el logro no es solo nuestro, el logro es del ecosistema. Y ecosistema que, como digo, estos espacios que tenemos donde podemos compartir nos enriquecen a todos, ¿sí? Y seguramente muchas de las personas que puedan estar escuchando este podcast van a tomar nota y van a actuar. Lo importante es hacer algo con la información que uno recibe. Entonces, por ese lado. Ahora, por el otro lado digo, no es un logro solamente del equipo de innovación de Colsubsidio. Porque es que el equipo de innovación de Colsubsidio es un equipo que somos pequeños, pero nosotros somos una empresa de 14 unidades de servicio muy diferentes entre sí, que nosotros no innovamos por las 14 unidades de servicio, ¿sí? Yo conozco a nivel general lo que hacen todos los negocios y los servicios sociales de Colsubsidio, pero no los conozco a profundidad. Entonces yo trabajo con los equipos y nuestro foco principal es que nosotros no innovamos por las 14 unidades de servicio. Nosotros promovemos que esas 14 unidades de servicio sean las que identifiquen dónde hay que innovar y ellos propongan las soluciones innovadoras. Nosotros de pronto los acompañamos, los orientamos y yo particularmente al equipo que manejo les digo, lo ideal sería que ojalá no nos necesiten nunca. Lo ideal es que nunca existan áreas de innovación, porque las empresas más innovadoras del mundo no existen áreas de innovación, la innovación está en el ADN de las personas. Entonces, mucho de eso hemos querido implementar. Y hoy en día, pues, ¿cómo se logró esto? Pues precisamente porque nosotros tenemos, yo no les puedo decir que los 16,000 trabajadores de Colsubsidio todos estemos en función de la innovación, pero sí le aseguro que una buena parte y la gran mayoría sí lo está. Y los que no están convencidos con nosotros, porque indudablemente los hay, ¿cierto? Nos motivan precisamente para encontrar la manera de cómo los convencemos y cómo los hacemos subir a este bus de cambio y transformación de la innovación. Entonces yo digo, los logros no son nuestros, sino de esa gran cantidad de trabajadores. Y ahí viene el dato
que le mencionaba hace un rato, y es que nosotros cuando iniciamos este camino de innovación, quizás el primer año que participamos en el ranking de innovación, teníamos 5 proyectos innovadores. De pronto al segundo año nos subimos a 20. Esto fue por allá en el año 2018, 2019, o sea, hace ya... Y no es de la noche a la mañana. No, exacto, esto ha sido un proceso. Yo al equipo le digo, yo llevo 10 años trabajando en estos temas de innovación. Todas estas canas que tengo me han salido también por la innovación, porque la innovación tampoco es que sea un camino de rosas. Hay que lucharla, hay que pelearla, hay que trasnochar, hay que llorar de vez en cuando. Yo he pasado por todas las vivencias. Y de alguna manera lo que nos permite eso es ir creciendo. Entonces, 5 proyectos, de pronto después fueron 20, después fueron 25, después fueron 75, después fueron 100. El año pasado, 2024, tuvimos 162 proyectos. El año 2025 yo creo que vamos a estar en algo más de 200 proyectos innovadores. Me da como estrés compartido porque... Claro, pero es un proceso, Santiago, o sea, y por eso me gustó mucho el comentario que ustedes hacían del podcast que grabaron con Stephanie, porque realmente a veces el hablar de innovación disruptiva, todos creemos que es que hay que empezar haciendo innovación disruptiva, y yo les aseguro, si uno no hace mucha innovación incremental, nunca va a tener el primer intento de innovación disruptiva. Yo creo que en proyectos nos pasó eso. Y hoy en día, por ejemplo, de esos 162 proyectos, que fue el último dato del 2024, participaron más de 600 personas en esos equipos de trabajo. Este año van a ser más personas, pero mi sueño ¿cuál es? Que ojalá hayan muchos más proyectos. Yo quiero llegar a 400 proyectos en un año y que ojalá sean 1.500, 2.000 personas participando en esos proyectos. Porque yo creo que de eso se trata, de contagiar a la gente y que esto sea de verdad parte del ADN de las personas. Porque insisto, las áreas de innovación no existen en las empresas altamente innovadoras, está en la gente. Las que son innovadoras son las personas y entonces necesitamos es trabajarle a eso. Uy, totalmente. Mira que yo en muchos de los entrenamientos que hacemos, digo, yo no, o sea, si yo estuviera en una empresa que no está hablando de innovación o futuro, yo me asustaría de la empresa. En cambio, si los colaboradores de Colsubsidio dicen, no, somos la empresa más innovadora, que eso significa que el otro año tenemos que ser más, no nos podemos dar aplausos ya, sino seguir manteniéndonos, pues eso realmente, primero es oportunidades de crecimiento para las personas, oportunidades de crecimiento para la empresa. Y ahí te quiero preguntar, Juan, ¿cómo mides el éxito de la innovación en la organización? Bueno, yo creo que por un lado es precisamente pues con estos resultados que se nos dan, ¿sí? O sea, para mí es importante y yo en alguna vez estaba hablando con un equipo de líderes de innovación y antes de haber logrado el puesto número 1, recuerdo que alguien me decía, bueno, ¿y ustedes el año entrante van por el número 1? Y yo les decía, vean, nosotros no trabajamos aquí por lograr el número 1 o el número 2 o el número 3. Nosotros trabajamos es por mejorar el sistema de gestión de la innovación. Y lo cierto que ha sido que cada vez que mejoramos algo de lo que hacemos, mejoramos posiciones en el ranking de innovación. Y yo, créame que ahorita que logramos este primer lugar, yo le digo a la gente, estamos en el primer lugar, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que tengamos un modelo perfecto. Seguramente hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar, ¿cierto? Y de hecho, permanentemente esa es la aspiración de todos los días. ¿Qué tenemos que mejorar hoy dentro de este proceso? Y con eso les aseguro que si mejoramos temas, vamos a seguir mejorando posiciones. Ahora, haber llegado al primer lugar, pues créanme que obviamente es una alegría inmensa, ¿cierto? Y de alguna manera se siente una satisfacción importante. Y yo creo que eso es uno de los indicadores que se miran. Cuando un ente independiente y con un elemento y un documento muy técnico como el que hace la Andy te rankea, de por sí ese es un éxito. Yo siempre digo, estar entre las 30 empresas más innovadoras de Colombia, de por sí es un éxito importantísimo. Ya después, si uno es primero, pues obviamente el éxito viene por doble punta, pero indudablemente ese es un elemento con el que se mide. Ahora, por el otro lado, yo creo que todos los modelos de innovación deben tener unas métricas establecidas y quizás dependiendo del nivel de madurez uno determina qué mide. En mis primeros años lo que mirábamos era cuántas ideas generamos, ni siquiera cuántas ideas generamos, cuántos cursos dictamos de innovación, cuántas personas participaron en el curso de innovación. De pronto ya después decíamos, no, ya no nos interesa mirar cuántas ideas, sino más bien cuántos proyectos implementamos. Ya no me interesa mirar cuántas personas se capacitaron, sino más bien cuántos
¿Qué logré a partir de esos proyectos implementados? Logré más ingresos, logré reducir costos, logré mejorar la satisfacción, logré más posicionamiento, logré tener más personas atendidas. Entonces yo diría que uno, dependiendo de lo que el modelo que está implementando y el nivel de madurez de ese ciclo de innovación, uno debe definir unas métricas. Y yo me aplicaría mucho también el ejercicio de que no hay que tener 38 métricas ni 15 métricas. De pronto mídase usted de 3 a 5 temas claves que sean importantes, ¿sí? Y yo creo que ahí hay que desmitificar también mucho el qué medimos, porque de pronto mida algo muy en función de lo que es su estrategia. Y lo que usted está definiendo, porque la estrategia es su camino de juego para alcanzar los logros. Yo les puedo aquí contar cuál es el modelo, pero realmente lo interesante del ejercicio es mirar con qué estrategia uno implementa el modelo y bien implementado para lograr los resultados que apalancan precisamente esas posiciones. Y para nosotros, pues, estar en el primer lugar, pues es una emoción inmensa, porque es que en Colombia, vean, en Colombia hay algo más de 1,5 millones de empresas. Y por eso yo digo, y estar entre las 30 más innovadoras de por sí es un logro muy significativo. Y obviamente estar de primero pues es más significativo aún. Entonces eso es una emoción grande. Segundo tema, para nosotros este año, nosotros aparte de estar en el primer lugar del ranking general, estuvimos en el primer lugar del arquetipo visionarios. Entonces era la primera vez que una empresa, aparte de ganar el primer lugar del ranking, ganaba un arquetipo. Eso nos llenó de orgullo. Y seguir siendo pues la caja de compensación más innovadora del país, pues obviamente más orgullo nos da. Entonces yo creo que se logre con esos resultados y esas son las métricas. Pero insisto, que uno vaya midiendo esas métricas también en función de la estrategia que tiene para que midamos lo que efectivamente queremos lograr y no nos perdamos ahí en el camino midiendo cosas que de pronto puede que no nos agreguen valor. Juan, mira, me da emoción porque este podcast yo lo hubiera escuchado cuando yo estaba empezando a armar el sistema de innovación, me hubiera servido un montón, que yo planteé un montón de métricas que no sirvieron para nada. O sea, yo creo que poner la medición en función de la madurez y de la estrategia te quita también operatividad de cosas que no te van a servir. Segundo, también estoy de acuerdo que uno no hace cosas por el premio, sino se gana premios por lo que hace y sobre todo en ese ranking, porque en el ranking también ingresos por nuevos negocios, número de proyectos, bueno, todo lo que tenemos en innovación. Entonces me parece súper, pues digamos, súper acertado hacerlo de esa manera y no decir uno mismo, ¿no? Como, yo soy el más innovador. Juan, uno siempre tiene un proyecto favorito y uno que es como un lastre. Yo tengo uno que, uy, fue horrible. O sea, de verdad. ¿Cuál es tu proyecto favorito y cuál es el que tú te hizo remar en Arequipe? Así que tú digas, uff, ese lo recuerdo con no tanto agrado. Oiga, esa pregunta es fácil de responder. El proyectos potentes, vean que nosotros, por el carácter misional que tenemos y de pronto, porque representó un ejercicio muy interesante al interior de Colsubsidio, han sido proyectos que trabajamos con el área de salud. Porque en últimas son proyectos que ellos van estructurando internamente. Nosotros tenemos en Colsubsidio un centro de investigación en salud que lo maneja el equipo de salud. Y ahí lo interesante es ver la pasión con la que médicos, equipos de enfermeras, especialistas de diferentes especialidades determinan un tema que quieren investigar, ¿sí? Y a partir de esa investigación descubren que podemos mejorar lo que hoy en día hacemos por nuestros pacientes. Y entonces, últimamente, por ejemplo, cada año que yo miro los proyectos de salud, me enamoro más de lo que es cuando la gente trabaja con una vocación y con un compromiso por lo que hacen, que en el caso de ellos es salvar muchas vidas. Entonces, por ejemplo, el proyecto que nosotros trabajamos el año pasado estuvo muy asociado al tema de la detección y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. Entonces, cuando uno hace esa fase de investigación y ellos me muestran todo lo que van encontrando en investigación, descubren que es el cáncer más agresivo, las miles de personas que mueren no solamente en Colombia, Latinoamérica, sino en el mundo por el cáncer, todo lo que son los procesos actuales para la identificación del cáncer. Y les doy un dato, en Colombia se demoran entre 90 y 120 días las instituciones de atención en detectar un cáncer de seno. Y es un cáncer que es muy agresivo. De tal manera que si ustedes se demoran 90 o 120 días, son 3 o 4 meses diagnosticando, que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y este equipo empieza a investigar, empieza a reinventar la forma en la que operamos nosotros, logran hacer cosas tan impactantes como, les voy a poner un ejemplo, dijeron, mucha gente
no se hace el examen porque no tiene entre 20.000 y 60.000 pesos que vale el copago. Mujeres que prefieren no sacrificar el presupuesto de su familia por 60.000 pesos a costa de poner en riesgo su propia salud en una enfermedad como esta. Y este equipo lo que dice es, ese examen no se puede cobrar. Y obviamente empiezan todas las discusiones, no, pero es que si no lo cobramos, dejamos de recibir tanto ingreso, van y negocian con las EPS con las que trabajamos, los convencen del tema y logran un proceso de que a partir de X época ese examen ya no se cobra y se empiezan a identificar procesos de cáncer. Equipos que se dedican a buscar aliados para mejorar la forma en la que lo hacemos hoy en día, que ellos mismos, con participación de muchos especialistas, no solamente médicos, sino también personas de la operación, redefinen el proceso de atención. ¿Y sabe qué logramos? Que el tiempo de diagnóstico, en nuestro caso, que era de 90 días, hoy en día lo están haciendo en 9 a 12 días. Eso sí es disruptivo. Eso es una cosa impresionante, ¿cierto? Ver los testimoniales de las personas sobre ese tema es impactante y yo diría, ese es, por ejemplo, el tipo de proyectos que le llenan a uno la vida, le enorgullecen el poder trabajar en una institución como estas y sobre todo, yo insisto, ese proyecto no lo trabajé yo, lo trabajó un equipo de médicos, de enfermeras, de especialistas, ¿cierto? Donde de pronto nosotros ayudamos en ciertos momentos, pero realmente los éxitos y los logros son de ellos. Y yo creo que esa es la esencia de la innovación, sembrar ese chip para que sean ellos los que innoven, porque yo no sé de cáncer, yo no sé de salud, yo no sé de procedimientos médicos, los que saben son ellos, y los que innovan son ellos. Tremendo proyecto, Juan. Dejemos el lastre para contarlo después. Y te quiero preguntar, ya para pasar a la última parte del podcast de preguntas rápidas, es cómo está evolucionando el rol del líder de innovación o las capacidades de un equipo de innovación en esta era de inteligencia artificial. Vean, yo creo que estos temas de inteligencia artificial nos están cambiando todo. O sea, yo recuerdo hace algunos años cuando sale todo el tema de Davos, ¿cierto? De todo lo que es este gran encuentro que se hace, que mira el futuro del mundo. Y siempre hay un tema que se habla, es las competencias del mundo para el 2000X. Y yo recuerdo que las competencias para el 2020, uno de los temas que se hablaba era la importancia de ser creativos, de ser innovadores. Y como se decía de esos años, estoy hablando por el año 2015, se decía para el 2020 las capacidades creativas van a ser muy importantes y todos los desarrollos de la computación van a agilizar los procesos, pero no van a meterse mucho en el tema creativo porque los computadores no piensan. Eso nos decían hace 10 años, ¿cierto? Hoy en día, y yo creo que usted ha tenido aquí invitados y todos seguramente los que trabajamos en innovación vemos las inmensas posibilidades que hay de hacer los procesos de innovación con inteligencia artificial. ¿Sí? Y entonces, antes, definir un reto en innovación que uno se demoraba, no sé, 4 horas, un día definiendo un reto, hoy en día con IA usted lo puede hacer en 2 horas. ¿Sí? Antes, que uno se dedicaba a hacer una sesión de innovación que se demoraba un día o 2 días, hoy en día usted puede hacer, genéreme propuestas de solución a esta problemática con IA y se las hace en cuestión de minutos, por no decir segundos. Entonces yo creo que indudablemente tenemos que entender qué es esto de la IA, entender los modelos que hay, las posibilidades que hay y sobre todo empezar a implementarlas acá. Y yo creo que el gran reto es que nos tocó innovar en la innovación, pues nos tocó. Y de alguna manera aquí de lo que se trata es que efectivamente tenemos que reinventarnos nosotros mismos porque de lo contrario la IA nos va a ir desplazando. Y ese tema de que las inteligencias artificiales y los procesos de computación no eran creativos, eso hoy en día ya nos damos cuenta que no es tan cierto. Y ya hay estudios que están diciendo que cada vez que nosotros estamos interactuando con ellos, las IAs de hoy en día son ya más potentes que el conocimiento y la creatividad de nosotros como seres humanos. Entonces la invitación es a complementémonos con estas herramientas. Es una gran invitación. De hecho, en una sesión de Exposible, que es la comunidad que mencionaste, hicimos prototyping, que es eso, innovación sobre el proceso de innovación. Se los vamos a dejar en la descripción y esperamos este año, Juan, poder estar ahí también compartiendo con tu comunidad. Te cuento algo que no te haya dicho, es nosotros estamos armando una guía de qué necesitaría saber una persona creando un equipo de innovación, un sistema de innovación, y en una parte de ecosistema pusimos los ecosistemas y ahí pusimos Exposible. Usted tiene que estar conectado ahí aprendiendo de otras personas porque es un súper recurso que de pronto no se aprovecha
tanto. Entonces, bueno, ahí tienen un consejo del líder de innovación de la empresa más innovadora y es esto, toca incorporarlo en el proceso. Juan, para pasar a las preguntas rápidas, em, si tú pudieras devolverte en el pasado, en el DeLorean de Marty McFly de la película de Volver al Futuro, y darte un consejo al Juan que estaba iniciando en este mundo de innovación, ¿qué consejo te darías? Yo me daría como consejo, oiga, articular muchísimo más los equipos desde el comienzo. Yo creo que en un comienzo nuestro trabajamos muy solos y cada vez le hallo valor a esa frase que dice que usted solo llega más rápido, pero usted en equipo llega más lejos. Entonces yo arrancaría es vinculando a mucha gente desde el comienzo, sobre todo personas que nos ayuden a identificar temas, a estructurar proyectos y a implementarlos, porque la gente de verdad se convence cuando ve realizaciones concretas. Entonces yo creo que en lo personal me equivoqué trabajando solo mucho tiempo y yo creo que desde el comienzo de haber trabajado con más personas. Qué buen consejo. Juan, un libro que todo líder de innovación debería leer, ¿de innovación o no de innovación? Oiga, estoy leyendo en estos días uno que justo me regalaron ahorita, que es El Juego Infinito. Y entonces Simon Sinek, que de por sí viene todo ese tema del concepto del anillo de oro y el por qué hacer las cosas más allá del qué y el qué hacer, tiene unos conceptos bien interesantes que incluso yo creo que nos sirven para estos procesos de innovación porque es entender cuál es el verdadero propósito y qué es lo que verdaderamente inspira a las personas, que no deben ser como esos resultados tradicionales, sino el poder contribuir a esas causas mayores que son los que inspiran los procesos de transformación, no solamente de las personas, de las empresas, sino incluso de las sociedades y de la misma humanidad. Voy a leerlo. Juan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Oiga, yo quisiera ser recordado y apreciado por la gente como una persona que ayuda a desarrollar muchas personas, y yo quisiera que ojalá las personas que trabajan conmigo sean a futuro los líderes de innovación de muchas empresas importantes y que ojalá muchos número uno salgan de esta universidad de la innovación que hemos querido crear acá. No, pues tremendo. Juan, agradecerte de verdad por el espacio, por ser un mentor directo e indirecto para nosotros, por también darnos la oportunidad de trabajar en varias oportunidades con Colsubsidio. Yo, desde parte del equipo de Innovators, te quiero regalar este libro de Colombia Ganadora de Alejandro Salazar. Pues él es ganador de innovación. Y yo creo que si todas las empresas hacen lo que ustedes hacen, nosotros podemos ser un país ganador, que ese es el propósito que nosotros queremos tener. Entonces, cuenta con nosotros para seguir sumando, para multiplicar, y de verdad, gracias por lo que haces, porque eso sube la vara, que me parece fundamental, pero inspira a muchas otras personas a que sí se puede y que nadie sabe de innovación, pero todos podemos aprender, ¿sí? No, gracias Santi por el libro y voy a recoger mucho lo del título de Colombia Ganadora, porque créanme que nosotros hoy en Colsubsidio decimos, no basta con que nosotros seamos la empresa más innovadora de Colombia. Nosotros necesitamos, para construir un mejor país, que todas las empresas en Colombia sean innovadoras, porque sabemos que ese es el vehículo para generar productividad, eficiencia y sostenibilidad. Y si logramos que las empresas de Colombia sigan por esta senda, va a haber más empleo, va a haber más economía, va a haber necesidad de seguir estudiando, seguir aplicando, y ahí es donde vamos a crear mercados que cada vez crezcan desde el punto de vista de que hay oportunidades para todos. Y yo creo que ese es el gran reto, a innovar todos. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe. Recuerden que todos los martes tenemos clases del AI Innovation Academy completamente gratis, y el último jueves del mes una sesión presencial para que sigamos aprendiendo de líderes de innovación, pero también de cómo innovar, como nos decía Juan, en ese mismo proceso de innovación con inteligencia artificial. Por favor, compartan este episodio con sus equipos de innovación, que son toda la organización, para que más personas les llegue este mensaje y empecemos a activar esa chispa. Nos vemos en un próximo episodio.